Muchas gracias, señor presidente. Señorías, el Grupo Socialista ha votado en contra del dictamen de la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda sobre el informe de la fiscalización de la cuenta general de la Generalitat Valenciana correspondiente al ejercicio de 2010, porque, tal y como se refleja en el diario de sesiones de la citada comisión, mi grupo presentó una propuesta de resolución alternativa cuyo objetivo fundamental era demandar a la Sindicatura de Cuentas que llevase a cabo un análisis más detallado de algunos ámbitos de la gestión presupuestaria para que estas Cortes pudieran recibir información más completa respecto al impacto de las medidas que se han ido adoptando durante los últimos meses, así como de aquellas que se van a ir a poner en marcha próximamente. Así, por ejemplo, nos habría gustado que la Sindicatura de Cuentas hubiera examinado el cumplimiento de los planes de austeridad o de ajuste aprobados por el Consell en 2010 y en 2011, ya que el informe de fiscalización de la cuenta general de la Generalitat se limita a hacer una mera mención de las medidas aprobadas a lo largo del ejercicio sin entrar a valorar su impacto. Basta utilizar datos del propio informe de la cuenta general de 2010 para comprobar que en ese año el volumen de gastos no financieros sobrepasó con creces el nivel previsto en el presupuesto. Y también es sencillo verificar que la rebaja conseguida respecto al ejercicio anterior obedece tanto al crecimiento de las obligaciones de pago no reconocidas como al efecto sobre el capítulo 1 de las medidas aprobadas por el Gobierno de España. Por tanto, si el Consell gastó más de lo presupuestado y solo consiguió rebajar el gasto a base de aplicar decisiones de otros gobiernos y a base de guardar facturas en los cajones, más que el año anterior, solo podemos concluir que el impacto de las supuestas medidas de austeridad no se ve por ningún sitio. Por eso nos habría gustado que la Sindicatura de Cuentas analizase el impacto real de estas medidas, tanto en 2010 como en 2011, porque en los datos de 2011 que conocemos tampoco observamos que esas medidas de austeridad sirvieran para algo. En realidad parece que todos los ahorros que se consiguieron y que se publicitaron una y otra vez como un gran éxito tenían su origen en la falta de reconocimiento de obligaciones de pago y no en una rebaja real del gasto. Resulta imposible valorar el impacto de las medidas de austeridad del Consell cuando no sabemos el volumen de gasto que ha dejado de contabilizarse. La propia cifra de déficit del ejercicio de 2010, al que se refiere el informe de la Sindicatura, se encuentra hoy cuestionada, porque sabemos que la que se facilitó en su día tiene que ser corregida. Tiene que ser corregida porque el Plan Económico Financiero de Reequilibrio que se acaba de aprobar ha supuesto el reconocimiento de 1.842 millones de euros en obligaciones de pago que nunca fueron computadas como gasto en ningún ejercicio y que, por consiguiente, nunca produjeron déficit. Y entre esos 1.842 millones de euros resulta que figuran, como aparece en la página 58 del Plan de Reequilibrio, 981 millones de euros que corresponden a ejercicios anteriores a 2011. No sabemos hoy, por tanto, cuántos se tendrán que añadir al gasto y al déficit de 2010, aunque es probable que se trate de la mayor parte de esa cifra. Y al no ser una cantidad desdeñable, cualquier juicio o valoración que pueda hacerse sobre la ejecución del presupuesto de la Generalitat en 2010 puede acabar siendo errónea. Es paradójico, señorías. Se nos pide que aprobemos un informe de fiscalización que alude a cifras de gasto presupuestario y de déficit público que van a tener que ser modificadas. Nosotros, desde luego, no estábamos dispuestos a hacerlo. Durante el debate en comisión, mi grupo ya presentó una propuesta de resolución en la que se demandaba la fiscalización de ese inmenso volumen de obligaciones de pago no reconocidas como gasto. A nosotros no nos basta con saber cuánto suman. Exigimos saber por qué están ahí y de dónde vienen. Por razones similares, en nuestra propuesta de resolución planteábamos que la Sindicatura analizase el impacto en las arcas públicas de las medidas aprobadas por el Consell en su reunión de 5 de enero de 2012. Creo que es preciso recordar que solo algunas de aquellas medidas tuvieron posteriormente traducción normativa, a través del decreto que fue convalidado en esta Cámara. Fundamentalmente las de carácter fiscal
y los recortes de las retribuciones a los empleados públicos. Quedaron fuera las medidas relativas al sector público empresarial y a la rebaja del gasto sanitario. Y a todas ellas se han unido las que posteriormente aprobó el Consell en su reunión del mes de abril. A mi grupo le parece que sería conveniente que la Sindicatura de Cuentas pudiera examinar los efectos de unas y de otras, a fin de que pudiéramos conocer el impacto real de esas medidas. Disponiendo como disponemos de este órgano fiscalizador de la Sindicatura de Cuentas, no deberíamos haber desaprovechado la oportunidad de que se efectuara este análisis, que podría ser provechoso tanto para los distintos grupos parlamentarios como para el propio Consell. También demandábamos en nuestra propuesta de resolución un análisis detallado de la situación de las deudas de la Generalitat, así como de sus compromisos de pago con cargo a ejercicios futuros, incluyendo también los referentes a las entidades que dependen de la Generalitat. Vale la pena recordar aquí que el propio informe de la Sindicatura nos dice que los compromisos de pago con cargo a ejercicios futuros ascienden a finales de 2010 a un total de 26.109 millones de euros. Y también se indica en este ejercicio, en el 2010, que se ha producido un cambio en la fórmula de computar esos compromisos de pago con cargo a ejercicios futuros, porque sin ese cambio estaríamos hablando de unos compromisos que se acercan a los 48.000 millones de euros, sin incluir el sector público, empresarial y fundacional. Pero es que la propia Sindicatura de Cuentas desvela que en esos compromisos de pago con cargo a ejercicios futuros no están las anualidades derivadas de los acuerdos del Consell para el pago de obligaciones de deuda sanitaria, 1.398 millones de euros. No están los 1.343 millones de euros no contabilizados, tampoco se encuentran ahí. No están los gastos de farmacia y personal sanitario que se desplazaron de 2010 a 2011, 360 millones de euros. No están los compromisos derivados del acuerdo de financiación del Plan de Modernización de Feria Valencia, 92,5 millones de euros. No están los compromisos plurianuales derivados de un contrato, que por cierto no se cita, por 28,5 millones de euros. No están los compromisos derivados del Plan de Financiación de las Universidades, que asciende a 523 millones de euros, más los intereses. Todas estas partidas que acabo de mencionar suman casi 4.000 millones de euros, más el importe del convenio con Ciegsa, que no está incluido aquí porque ni siquiera se ha valorado. En definitiva, no podemos saber cuál es la cifra exacta de compromisos de pago con cargo a ejercicios futuros que tenía la Generalitat a finales de 2010. Además, la Sindicatura constata que la cuenta del resultado económico patrimonial y el pasivo del balance no recogen ninguna cantidad en concepto de estimación de intereses de demora, que, como la propia Sindicatura dice, podría ser una cantidad significativa. Tampoco la sabemos. Creo, señorías, que resulta imprescindible, habría resultado imprescindible, que la Sindicatura de Cuentas hubiera entrado a analizar detalladamente todas estas cuestiones, para que pudiéramos saber el verdadero alcance de los compromisos de pago que tiene contraídos la Administración Autonómica Valenciana. En nuestra propuesta de resolución exigíamos también que la Sindicatura llevase a cabo una fiscalización más completa de las cuentas anuales de las diversas sociedades, concretamente de la Ciudad de la Luz, del Circuito del Motor y de la Sociedad Proyectos Temáticos, donde el informe de fiscalización de la Generalitat entra en áreas muy concretas y muy limitadas. Entendemos que la grave situación económica financiera en que se encuentran estas tres sociedades justificaba sobradamente la ampliación de las tareas de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas, así como también en el caso de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde la fiscalización no explica las razones últimas de los elevados sobrecostes que se han registrado en el complejo, y en el Grupo Radiotelevisión Valenciana, que lleva desde hace años situado en una de las causas de disolución previstas en la Ley de Sociedades, porque ha incurrido en pérdidas que han reducido su patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social. Si es que el informe de la Sindicatura nos dice que en una gran parte de las empresas públicas no existe ni siquiera un registro informatizado sobre los contratos de importe inferior a 18.000 euros, es decir, a 3 millones de las antiguas pesetas. En definitiva, señorías, entendemos que la fiscalización efectuada resulta insuficiente, que arroja más sombras que luces
y por este motivo hemos votado en contra del dictamen de la Comisión. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor López. Per al grup parlamentari popular té la paraula el diputat Ricardo Costa.